Bienvenidos una vez más y continuamos con los tips para C++. ¿Por qué tendríamos que usar Smart Pointers? O sea, ¿qué son y para qué son útiles? Si vamos a la referencia oficial, ¿sí? CPP Reference, vamos a ver que los Smart Pointers están definidos como algo que se asegura, ¿sí?, que cuando un objeto dejó de ser usado, se borre. Y si vamos al caso particular, ¿sí?, acá hay un ejemplo de cómo lo haríamos previamente a la invención del Smart Pointer. Nosotros haríamos un new, ¿no?, un puntero, new, pasa algo y hacemos un delete cuando no lo queremos dejar de usar. Pero ¿cuál es el tema? Por alguna razón nosotros devolvemos acá, entonces nunca llega el delete. Por ende, si nunca llega el delete, tenemos un memory leak, ¿sí? Tenemos su versión Smart Pointer, ¿sí? Cuando termina la función, como el scope del Smart Pointer es este, se libera memoria. Bárbaro. Esto lo pueden leer, les recomiendo que lo lean. Pero vamos a un ejemplo un poco más, ¿sí?, más complejo. Vamos a suponer que tenemos tres clases, ¿sí? De esas tres clases, una hereda de la otra, es decir, B hereda de A, C hereda de B. Tenemos toda una cadena de herencia. Entonces, normalmente, ¿qué haríamos? Le voy a sacar el virtual. Normalmente nosotros decimos, bueno, tenemos un puntero, ¿sí?, de tipo A, pero este es un C, es un objeto tipo C. Si hago el delete, se supone que tengo que liberar memoria. Pero ¿qué pasa? Por algún motivo, no se estarían ejecutando los destructores de esta herencia, de esta cadena de herencia. ¿Por qué solamente se ejecuta el de arriba? Primer problema. Entonces, es raro, porque si yo tengo tres referencias, o sea, tengo una única referencia, pero paso por una cadena, digamos, construí el objeto anterior. Cada vez que construyo el de más abajo, construyo el de arriba primero, ¿no? Los constructores se van siendo el de A, después el de B y por último el de C. Bueno, una manera de solucionar esto es utilizando la palabra reservada virtual. Y acá podemos ver que tenemos los destructores. Genial. Primero el destructor de C, después el de B y por último el de A. Genial. Pero supongamos que yo por algún motivo no quiero esto, o me olvidé, o lo que sea. ¿Sí? Si el proyecto es muy grande, o me olvidé de mantenerlo, lo que sea. Ya acá tenemos un grave problema, porque solamente tengo un único destructor y dejé dos boyando en alguna parte de la memoria. Descomentemos la parte de Smart Pointers. Sí, yo estoy usando un Share Pointer. Después le voy a dejar algunos videos de referencia para que vayan a ver. Pero tenemos principalmente dos tipos de Smart Pointers. Tres. Lo único que el tercero no lo vi mucho, que se use mucho. Pero los dos primeros y principales son el Unique y el Share. De hecho, el Unique es el que toma acá como ejemplo. Nosotros, bueno, yo tomé en particular el share. Si ustedes se fijan, lo declaro. No existe un delete como tal. No hace falta. De hecho, en el ejemplo que vimos antes de la página oficial, no hace falta el delete. ¿Ventaja de esto? Y bueno, yo tampoco puse un virtual. Y sin embargo, por consola puedo ver que se ejecutan los tres destructores. A priori podría decir que no quedó boyando nada por ahí. No quedó boyando nada en la memoria. Esto ya es una ventaja significativa cuando el proyecto crece bastante, crece lo suficiente. Vamos a suponer que yo tengo un proyecto un poco más grande, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo. Es un proyecto grande con muchos archivos de código fuente y por algún motivo yo tengo, ¿sí?, punteros de esta índole, ¿no? Estos son los punteros de toda la vida. Bien, déjenme buscarles un ejemplo en particular. Fíjense que yo tengo el puntero de toda la vida, o sea, me guardo una referencia hacia un objeto que está en otro lado, pero eventualmente lo tengo que borrar. Entonces, cada vez que se ejecute ese destructor, voy a tener que liberar esa memoria. Todas y cada una de las veces. Se nos puede pasar alguna y quizás se nos puede pasar alguna. Quizás
eventualmente ejecutamos algún método que sucede como este ejemplo, que tengo un memory leak acá arriba. Bueno, para no jugármela de esa manera, lo que hago es transformar este proyecto un poco más complejo en un proyecto que tenga Smart Pointers. Por ejemplo, acá tenemos el mismo proyecto, pero usando Smart Pointers. La gran diferencia con el otro, ¿sí? Si yo me voy al Stereo Commands, por ejemplo, y voy al de acá, Stereo Commands, que yo lo había puesto como acá está. Y fíjense que yo tengo mi delete. Ventaja, no lo tengo acá. Yo solamente muestro el destructor. De hecho, en el main principal tengo un montón de cosas. No se fijen mucho en que es engorroso, esto es porque hay un namespace metido en el medio. Pero digamos, ¿es así de larga la sintaxis? Y sí lo es. ¿Es un bajón? Y bueno, medio es un bajón, pero nos facilita a nosotros que automáticamente se libere memoria. Y eso es muchísimo más importante para que el programa funcione bien antes que tener algún memory leak boyando por ahí. ¿Viste? Considerando esto, vemos que tenemos un montón de objetos. Hay un montón de objetos. Y yo además a esto le agregué un profiler que también tiene su propio video de referencia, que lo voy a dejar arriba en algún lado o al final del video. Un profiler que me dice cuánta memoria yo asigné y cuánta memoria, sí, y verdaderamente se desasignó esa memoria, ¿no? Perfecto, si yo ejecuto este ejemplo, fíjense que tengo todos los Smart Pointers en el main. Ejecuto algunos métodos, pero la realidad es que tengo un montón de instancias, ¿sí? De objetos que me ocupan esto, 352 bytes. Abajo vemos que se ejecutan todos y cada uno de los destructores y al final de todo el programa vuelvo a tener 0 bytes. Es decir, no tengo ningún memory leak. Ya una vez que me fui de scope, de hecho lo hice a propósito, fíjense que tengo la llave, está toda dentro de estas llaves. Una vez que me voy, liberé toda la memoria. Por ende, no tengo ningún memory leak. Los invito, por supuesto, esto es un ejemplo particular, los invito, por supuesto, a ver un poco más, leer la documentación y ver los videos de referencia como para tener un poco más de idea. Principalmente, ¿sí? Estamos hablando de una librería, de la librería Memory, ¿sí? Que de hecho yo acá lo agregué, esta librería Memory, y tiene esta ventaja en particular. Tengamos cuidado cómo manejamos el programa, pero bueno, si tenemos una posibilidad de que sea seguro el tema de asignar y desasignar memoria de manera dinámica, les recomiendo encarecidamente que utilicen los Smart Pointers.